Bueno, Daddy, la expresión que da título al espectáculo y que forma parte de uno de los hits políticos más cantados de la historia argentina, tiene dos palabras que son muy expresivas de lo que hace, ¿no? Corazón y grito. Ujú. Quiero decir, tus unipersonales se nutren de la memoria afectiva y quienes te siguen saben que no te callás. No sé, Ujú. son dos palabras que, digamos, te representan muy claramente. ¿Por qué nos Mm. contás un poco de qué va un grito de corazón? Un grito de corazón son básicamente los monólogos que yo hago que tienen que ver con una especie de relato que no ha quedado registrado, que no hay registros de esos relatos, de esas formas de contar la historia, eh, y de memoria que se va perdiendo, ¿viste? Me- el otro día me acordaba que el 22 de agosto es el Día del Combatiente. Yo hace 50 años que milito, ¿no? A ver, si bien los espectáculos no tienen nada que ver con un pensamiento político, no, son espectáculos para reírse, pasarla bien y recordar, nada más. No son panfletarios, digo, yo soy un provocador con los títulos, nada más, pero no porque en mi época, cuando yo tenía 17 años, siempre se decía que no había que ser obvio en el adoctrinamiento, en la bajada del discurso, siempre había que hacer como, digamos, que no había que asustar con el avasallamiento ideológico, que había que, digo, plantear una situación, una discusión, pero no era meterte el bombo en el pecho y pegarte un tocadenazo, digamos, no era por ahí la cosa. Entonces, siempre lo tuve muy en cuenta eso de no. Víctor Hugo Morales me decía, vos fijate, Daddy, que realmente tus espectáculos no se nombra nada de política, no se nombra nada de Perón. Le digo, tampoco hay necesidad, digo, porque si yo te digo que mi vieja tendía la ropa con un broche en la boca mientras que llevaba un fuentón de plástico con unas sábanas húmedas a la mitad del patio donde ella agarraba, dejaba el fuentón y agarraba una caña con un alambre que cruzaba todo el patio y lo levantaba y lo anclaba para empezar a tender la sábana, estoy hablando de peronismo sin decir viva Perón. Ujú. Si yo te describo cómo llegué a la facultad, si yo te describo cómo llegué, si hay una cosa que describo. Yo, por ejemplo, en este espectáculo hablo, digo, que el agua y la tierra dan barro, y que eso lo sabe mucha gente, pero lo que no sabe la gente es lo que es vivir embarrado cuando vos vivís en calle de tierra. Eh, y el barro eh, te mantiene alerta, atento, porque el barro en las calles, con la huella del carro, con la zanja y la tabla que pasa por arriba de la zanja para que vos pases y todo eso, es tan irregular que vos no podés dormirte, no es como caminar en un asfalto. Entonces, esa irregularidad hace que vos mires ante el camino, que veas que te arriesgás a ir por ahí, que capaz que hay un charco, te embarrás menos, dónde te embarrás menos, ya sabes cómo se embarra tu calle. Y eso es como una rayuela que va jugando, pisando, y, y eso tiene que ver con una cuestión de haber vivido así, digamos, te atraviesa de alguna manera. Y eso de la memoria es como muy importante. Yo eh, te decía que el 22 de agosto es el Día del Combatiente, es la matanza de Trelew dentro de 3 días. Y yo cuando leí el libro de Tomás Eloy Martínez y lo militábamos, Ula fue uno de los muertos santafesinos allá en Santa Fe, tengo un vago recuerdo. En esa época yo me sabía los 16 combatientes fallecidos y los tres. Y hoy ya recuerdo al Lesgar, Torchi, Ana María, Gula, no los recuerdo todos.
Y eso tiene que ver con una falta eso tiene que ver con un paso del tiempo mío, y eso tiene que ver con un ejercicio de memoria que se ha dejado de hacer. Entonces es lógico que hoy yo me tendría que acordar de todas las fechas como me acuerdo en el año, y algunas se me han ido yendo. Eso es un trabajo eh, importante que hacen los muchachos de enfrente para que la cosa ocurra. Entonces, el contar el cuento tiene que ver con fuera de que se cagan de risa, porque yo soy un ordinario y porque atravieso lugares comunes y populares, tiene que ver con esto, ¿viste? Yo digo, mi papá se hizo la casa con el plan Eva Perón, que era el banco hipotecario, donde pagaba el valor de la cuota, que eran yo creo que 60, lo que salía el particular es de 2,40. Y entonces le digo, y eso agarren a un viejo que se los cuente, porque en Google no está, porque Google es de ellos. Entonces eso no figura. Entonces uno tiene que contar la historia. Claro. Dijiste que no sos explícitamente político en el espectáculo, pero al tener toda tu historia puesta, es inevitable que se visibilice y se reconozca de inmediato, ¿no? Sí, sí, pero si vos me invitás a hablar de una cierta coyuntura, yo no hablo, porque no, en realidad yo no sé mucho de política, yo soy solamente peronista, decía Leonardo Fabio, no sé de política, no me interesa discutir política, no discuto, viste, papá decía, cuando yo le hablaba del trasvasamiento generacional, cuando estudiaba en la facultad, y le hablaba de Cook, y me decía, Cook no, ¿quién era? ¿Viste? Me decía mi papá. Entonces, cuando él no entendía, me decía, el peronismo son tres cosas, justicia social y dos más que no me acuerdo. Y eso me quedó, porque, porque en realidad no es difícil entenderlo y mucho menos realizarlo, ¿no? A Ujú. veces se buscan vericuetos intelectuales para que los demás no entiendan, ¿no? Ujú. ¿Se puede decir que Un grito de corazón es un espectáculo autobiográfico? No estás ahí expuesto sin la mediación de un personaje o tiene algo de ficcional. Mirá, los cuentos míos, que lo hice en Daddyman, Recuerdo de Barrio, El Mago del Tiempo, que lo hice en pandemia, que lo llevé a La Plata, y este nuevo que por primera vez lo llevo a La Plata, este teatro que he visitado desde el año 86, ¿no? Eh, sí, son autobiográficos, pero por ahí, viste, mi hermana me dice, che, nosotros no teníamos una tía Elvira. Le digo, no, hermana, yo pago la despensa con lo que trabajo. No es todo verdad, es un poco ficción, un poco verdad, ese es el juego. Este, eh, y un poco es la historia, digo, bueno, la historia no es lo que uno recuerda, la historia es lo que uno cree que pasó también, y no pasó, ¿no? Es decir, Ujú. ¿cuántas veces a lo mejor te habrás puesto a hablar con tu vieja o yo con la mía y le decíamos con mi hermana, ¿te acordás cuando? Y mi mamá, no mi mamá tiene una historia que es la que ella cree que pasó y otra historia, y por ahí no nos acordamos de todo. Hay cosas, tenemos memoria selectiva también, Ujú. hay algunas cosas que nos acordamos y otras que no. Así que bueno, nada, uno cuenta la historia que cree recordar y que cree que pasó, ¿no? Y esa versión distinta de la historia que cada uno de los protagonistas tiene no impide que todas las versiones sean esencialmente verdaderas, ¿no? No, 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 pero los atraviesa en un lugar del sentimiento, en un lugar de la época, ¿viste? Los atraviesa. Hay mucha gente que se ha olvidado. Yo cuando me pongo a hablar y yo digo, la primera vez que vi una teta, entonces yo les digo, a ver, no se queden en teta, recuerden cómo era hace 250.000 años ver una teta.
porque como va pasando todo tan rápido, y yo no hago juicio de valor, yo solamente soy un cronista de lo que cuento, pero yo cuento que debuté a los 14 años. Yo no digo que estaba mal, está bien. Yo les voy a contar y todos me hacen así desde la butaca y me dicen, te cuento algo. En esa época se decía, llévalo al pibe a debutar. Y te llevaba, no tu papá, pero tu papá se encargaba subrepticiamente que sea o un tío o alguien que le tuviera confianza o un amigo mayor. Y tenías que debutar entre los 14 y 15 porque ya era una edad donde vos podías definirte sexualmente y no vaya a ser que el chico salga puto. Entonces, yo digo, qué crueldad, ¿no? Y recién cuando cuento todo, la gente es como si pasara de largo, que uno era menor de edad, que lo que estaba bien comparado con ahora, bla, 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 y se van a ese momento donde yo cuento una cosa verdadera, cruel, que realmente pinta en forma categórica el tiempo que vivimos, que hemos vivido. Daddy, ¿hay música también en el espectáculo? Sí, 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 toco instrumentos, repaso algunas partes de la música, de los grupos vocales y canto tanguito también, sí, sí, sí. A ver, ¿qué tanguito? ¿De qué tanguito sos hincha, digamos, o asiduo? Para- No, he cantado en todos mis espectáculos he cantado, he terminado con un tango, parafraseando a mi papá cuando se afeitaba y cantaba un tango, uno era Sin Lágrimas, de Rubén Juárez, que lo decía Rubén Juárez, otro Toda una vida, otro es Quedémonos aquí, amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Y ahora canto el tema solo, que me parece que esto es un espectáculo muy distinto, mucho más introspectivo, que tiene que ver conmigo, y, y hablo del exilio del lugar, ¿no? Del solo de Pino Solana en el exilio de Gardel, cantado por el polaco Goyeneche. Canto ese tango. ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer un espectáculo más introspectivo? No lo sé. Pregúntame por qué soy peronista. No lo sé. ¿Por qué sentiste? La verdad que no lo sé. Yo no sé cómo hago ciertas cosas. Y tampoco trato de buscar la explicación porque si las explico la cago. ¿Me entendés? La barateo. Entonces trato digo, no trato, digo, la verdad que no sé. Es más, recién ahora dije esto de que es un espectáculo introspectivo mío, pero es la primera vez que lo digo, no lo dije nunca, así que era vos que no lo tenía ni pensado. Volvamos a la música. Hace una pequeña lista de tus músicos de cabecera. Oh, mira, yo fui un gran fan de los grupos vocales. Yo con esto, viste que uno tiene una línea estética, uno como, yo digo que como uno coge, caga, juega al fútbol, pesa, come, hay una línea estética que nos atraviesa y como siempre pienso de que uno no se salva solo, siempre fui devoto de los grupos vocales y y en mis trabajos siempre he sido, me han dicho que soy un gran grupógeno, un gran armador de grupos. En las radios, en donde he ido, siempre trato, porque siempre creo que, que varias voces forman una unidad vocal al final de la canción, ¿no? Y siempre me interesó los grupos vocales, cada uno su aporte a una sola melodía. Y, y siempre creí, viste que a veces uno se come vanidades. Otra de mis frases célebres que muchos han destacado es, si vos estás en el banco y tu equipo hace goles y llega al campeonato, si vos no hiciste el gol no importa,
también suben tus acciones por estar en el banco. El protagonismo no es tan interesante como que el equipo gane. Viste que hoy se habla mucho de equipos y de proyectos, y de cáscaras y de vacíos, pero yo creo firmemente que si tu radio o el diario donde labura tu pibe llega a vender tantos mil ejemplares y qué sé yo, hasta el pibe que hace espectáculo, deporte, suben las acciones porque te dicen, trabajás en el hoy, ¿viste? Entonces es muy importante formar parte de un grupo de trabajo que haga muchos goles. Y bueno, y dentro de esos grupos vocales, ¿cuáles son algunos de tus preferidos? Mira, en Santa Fe había uno que se llamaba Quinteto Vocal Santa Fe, que después fue Quinta Esencia. Después conocí a los Cantoral, en la Peña en Carlos Paz, donde estábamos con los Midachi. Supay, que me fue a ver, que ya falleció, el bajo de Supay, Vitar, Smith Vitar. Opus, Los Trova, con Romerito, Madrigal, había otro grupo en Rosario, eh, eh, el Imagen Vocal 70, lo que fue el Chango Farías Gómez con, este, con el grupo vocal argentino. Bueno, el dúo salteño me rompió el culo en 70.000 pedazos. El dúo salteño con el Cuchi Leguizamón, que fue el Mal Davis del folclore, porque cuando todos hacíamos do, fa, sol en tres tonos en una samba, en la Lope Pereira, vino el Cuchi Leguizamón y te metió séptimas, onceavas y te hizo huir de la música, porque si no estudiabas no podía. Bueno, el dúo salteño también ha hecho roncha. Vamos a dedicar ahora un pequeño capítulo a algo que vos no ponés, lo aclaraste eh, muy honestamente, en primer plano en tus espectáculos, que es tu mirada política. Pero a mí me parece que sos alguien de una gran honestidad y de una gran lucidez para mirar la realidad. Por eso Mm. quiero preguntarte, ¿por dónde empezar a hablar de esto que estamos viviendo? La verdad, y gracias que lo decís, porque significa que te puedo contestar que sabés que es con toda honestidad. No sé cómo analizar la realidad, no sé cómo analizarla, porque aparte tampoco me quiero quedar corto, ¿no? Porque digo, eh, sé que estamos viviendo en forma general en un mundo pasteurizado y en forma particular en una Argentina libre de gluten, digamos, donde se ha puesto de moda que todos hagan todo. Y entonces creció la imagen del outsider, ¿me entendés? Entonces este, le dicen a un tripero o a alguien a un pincharrata que es panadero, que tiene mucha plata, le dicen, che, tanto los presidentes que han pasado son una mierda, ¿por qué no te metés vos, Gómez? Que tenés plata, que no vas a robar y te metés. Y el panadero tiene que hacer pan, que se deje de hinchar las pelotas andando, metiendo en esas cosas. Yo creo que la figura del outsider, lo que pasa es que se metió en el entretenimiento, ¿viste? La Mole Mole ganó eh, el bailando, pero no es bailarín, es boxeador, ¿me entendés? Y Moldaski participó de MasterChef, pero no sé si está para poner un restaurante. De todas maneras, podría ponerlo porque es un entretenimiento y se permite. En el fútbol y en la política, el outsider embarra la cancha, porque como ya lo dije alguna vez con algunos compañeros que tuve que participaron, la política no gana un estadista y el pueblo pierde un artista popular. Así que en ese sentido, en esta mezcolanza, te podría decir que veo todo casi mal, pero no por coyunturalmente por esto que está pasando, sino también en mi espacio, lo veo
lo veo como que hay que volver a la fuente, hay que volver a los saberes sometidos, decía Foucault. Digo, volver a lo que decía mi papá, en definitiva, que es un saber sometido, es decir, justicia social y demás que no me acuerdo. Creo que hay que volver a redefinir la liturgia, eh, y saber de qué palabra, cuando decimos las palabras para que no suenen tan vacías, qué es lo que realmente queremos decir. Porque si no, empoderamiento, territorio y todo eso son palabras que, si no sabemos de qué estamos hablando, no son palabras vacías. Pero bueno, hay que hacer un trabajo que no lo vamos a ver ni vos ni yo. Lamento decirte. Daddy, ¿cuál es el límite que este gobierno transgredió que vos no imaginaste que se iba a atrever? Eh, este gobierno no, desde hace un tiempo alguien dijo una vez que no eran 30.000, que eran 8.000. Y ese fue el dedito en el culo que empezaron a hacer para hacerte el caminito para terminar poniéndote un matafuego en el culo. Empiezan con eso, lo dejas pasar, no tomás represalias porque vos decís nosotros no somos como ellos, el amor vence el odio. Y después dicen que Eve era una hija de puta y que bien muerta está. Y es como cuando le pegás a tu vieja, después ya no tenés marcha atrás, ¿no? No, ¿cómo volvés para atrás? Pienso que se han transgredido y que hemos dejado que se transgredan esos límites y que ahora ya es tarde. Ahora ya es tarde. ¿Esto que estamos viviendo te ayudó a ver algo con más claridad? No, no. ¿En qué sentido, por ejemplo? No digo respecto de nuestra sociedad y de la política argentina. No, 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 no. No, no, no. Lo único que en mi época, el, el, el tipo que era cajetilla era un tipo que vestía blazer, que estaba bronceado, que era canoso, que era escribano, que tomaba unos Müller en un bar, en una esquina en las diagonales, con unos mocasines Guido, y un pantalón, suponte, de vestir. Eh, y, y era un tipo que no hablaba, que era indiferente, la indiferencia era poder. Y ahora se ha transgredido todo eso. Ahora este, se han vuelto atrevidos, dicen cosas por la calle, han corrido los límites de lo que hay que decir, de lo que se dice, de lo que no se dice. Me parece que eso es lo que más me llama la atención. Y yo siempre le digo a los muchachos nuestros, le digo, nosotros, por algún quebrado, con camisa celeste no somos del PRO, somos colectiveros. A ver si tenemos conciencia de lo que somos y volvemos a lo que somos. Y ahí recuerdo a mi papá cuando se peleaba con mi mamá, que lo digo en el monólogo, que el papá decía, entiendo al gorila millonario, ahora el chimpancé de barrio no lo entiendo, decía. Ah, ¿hay alguien que represente tus ideas o son solo aproximaciones? ¿En qué sentido? ¿Cómo que No, represente? ¿Quién algún representa? candidato político, algún político que vos digas, acá, pasa por acá. Mirá, hay mucha gente que sabe de política y hay mucha gente que son del oficio. Pero yo siempre digo, yo soy hincha de un equipo, pero los que juegan son los jugadores y la comisión directiva, mi límite es el alambrado y yo no puedo entrar a la cancha. Así que yo hago mi oficio, que es vociferar, hacer los cánticos, enrollar las banderas, desenrollarlas. Y esa es mi función dentro del movimiento. Pero no, yo no armo el equipo, no tengo llegada, no. Y si me dijeran, como me han dicho 100 veces, entre ellas una de estas últimas,
¿querés jugar? Yo digo, no, yo no soy jugador de fútbol, yo soy hincha. No, no, no. Terminemos con esta dinámica de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y yo tengo que terminar con esa dinámica y yo tengo que ser un ejemplo, por lo menos para mí, de terminar con esa dinámica. Yo no. Lo que hay que hacer no es traer gente de afuera, hay que los tipos con oficio en la política se tienen que jerarquizar, pero ellos que saben de la política se tienen que jerarquizar. No puede traer un jugador de gimnasio, de estudiante, para que jerarquicen lo que está lo que no tiene jerarquía. Eso es lo malo que se hace. Esa es la dinámica que no se está manejando con inteligencia. Y como humorista, ¿advertís en algún político un profundo sentido del humor? No, no, porque hay todos tienen mucho miedo y no se puede hacer humor con miedo. Pero no es de guapo, si yo no tengo miedo, que venía acá, pega acá. No, 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 no. Es como miedo, digo, eh, comprometerse, digo, ¿no? Entonces todos están mirando qué es lo que, la conclusión de TikTok. Es tiro al pichón, ¿viste? ¿Viste la serie de Menem? No, 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 la tengo que ver, pero no la vi, no la vi. La de Leo Baraglia, no la vi. Este, no la vi, pero me comentaron que está bien. No la vi. ¿Y sos de ver películas, series o...? Mucho, 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 sí, la tengo que ver, tengo que ver esa, tengo que ver. Sí, claro, vi 1985, vi El Eternauta. Sí. Bueno, hacer algunas recomendaciones entonces de series o películas que te hayan gustado especialmente. Eh, eh, no sé qué decirte, no quisiera mentirte. No tengo para recomendar. ¿No? Es más fácil que te recomiendo un plomero o un gasista que recomendarte una. Y No, son todas buenas, hay que mirarlas, no te van a cagar, porque no, porque las ves, pero no sé qué recomendarte, no estoy no, me parece que ninguno superó, que ninguna superó El Padrino. Digo, El Padrino me parece, viste, ¿qué quiere que te diga? Es vieja, es todo lo que vos quieras, pero me parece que en textos, en formato, en lo que es nuestra idiosincrasia, en lo que somos hijos, nietos de italianos y de españoles, me parece que esa estética y esa cosa de identidad y ese formato piramidal de jerárquico de mandato y qué sé yo, me parece que tiene bastante que ver con nosotros y con esta idiosincrasia. ¿Y te gustó toda la saga del Padrino o alguno en particular? No, me gustó todo y aparte sé los diálogos, me los sé de memoria, sé todo. ¿Extrañas no hacer radio? Ay, me encanta la radio, me gusta mucho la radio. La radio me gusta mucho, lo que pasa es que, salvo en el Destape, que no tendría ningún problema, de las demás radios tengo miedo de ir y que me digan, tenés que decir esto. Y ahí, viste, me estuve cuidando el culo tanto tiempo que no quisiera darlo ahora con 68 años, viste. Ujú. Eh, por eso no trato de no. Tampoco soy un tipo de decir guarangada ni decir ninguna cosa, pero no me gustaría pasar por eso, ¿viste? Por eso de tener que decirlo, bueno, lo hago por pan amargo y toda esa mierda.
¿Lo decís Pero, como, lo decís como hipótesis o te ha ocurrido que alguien te quisiera poner la agenda del programa o intervenir? no, sí, claro, no me han querido y bueno, ahí es donde en la mayoría de los casos me he ido. Sí, sí, salvo en el Destape. El Destape, yo soy hincha del Destape, en mi casa, ahí sigo como mi unidad básica. Pero después no tengo ganas de participar en algún lugar donde no pueda hacer algo distinto a lo que hago. De todas maneras, la radio me sigue gustando y en algún momento haré radio porque lo necesito, porque me parece que es uno de los... No, uno no, es el elemento y el teatro, el último hecho de resistencia vivo. Este, el teatro sin duda, y la radio es lo único que se mantiene todavía con la magia de la radio, ¿no? No. Después lo demás han perdido todo como magia, ¿me entendés? Metí en la cámara, el streaming, todas esas cosas, pero la radio es la radio. ¿Y el cine lo has disfrutado también, Daddy? El cine es muy lindo porque el cine tenés mucho tiempo para prepararte, tenés mucho tiempo para hacerlo, tenés caminos para elegir, hay un vértigo en si elegís en un personaje, si elegís hacer esto o hacer lo otro, si elegís agarrar esto o agarrar lo otro, si decir este texto de esta manera o decirla de otra, una vez consensuado con el director, es muy lindo porque en definitiva lo decidís vos y esa decisión te lleva paralelo a un resultado y entonces tiene un vértigo muy interesante. Y de todas las películas en las que has participado, ¿cuál te da más orgullo recordar? Eh, Mirá, yo hice una película que la dirigí que se llama Más que un hombre, que pasó totalmente desapercibida, que la dirigí, la actué, que se da en Cinear, una película muy chiquita, cuenta la historia de un gay de barrio que hacía vestidos de novia y que en el 77, por una historia que fue más o menos verídica, y en el 77 se le engancha por el vestíbulo de la casa un maoísta, y en una redada que había por ahí de los milicos, qué sé yo, y lo tiene como escondido como trofeo de guerra durante 3 meses. Todo lo que pasa en esos 3 meses pasa en la película. Me gustó mucho hacerla, me parece que fue una película muy interesante y bueno, esa fue si me tengo que elegir, elijo con esa. Eh, eh, y después el Ciudadano Ilustre también me ha dado satisfacciones, pero me gusta contar mis cuentos. Para el cierre, Daddy, decí lo que quieras sobre Un grito de corazón. ¿Por qué habría que ir a ver? La verdad que no sé por qué, pero yo, eh, Un grito de corazón me parece que son esos. El teatro es un hecho vivo de lo que no ha sufrido, mira qué linda palabra, de lo que no ha sufrido transformaciones que tengan que ver con la inteligencia artificial y con todas esas boludeces. O sea que es uno de los últimos lugares de esparcimiento, de pensamiento que quedan. En el caso específico de Un grito de corazón, es una serie de historias que son muy conmovedoras, que a la gente le gusta mucho, que tiene mucha nostalgia y tienen mucho humor y la gente se caga mucho de risa. Este, y atraviesa a todos, les andan les otros, los unos y los otros, los que son compañeros y los que no son. eh, yo les hago gritar. No quiero que griten un grito de corazón, yo le digo que griten vivan los novios. Y se produce una cosa muy linda con el vivan los novios, porque el grito, yo les digo que el grito no es nada si no viene con concepto. Si no es un grito, es un martillazo en el dedo, un grito, digo, un gol, pero
si el gol ese viene después que vos te fuiste a la B y vas a ser campeón, y tu padre te llevó, y hace rato que vas, y te fuiste con lluvia, ese grito viene con un concepto y con una emoción muy fuerte. Por eso no son los gritos del corazón, es un grito del corazón.